Buenas tardes a todos ustedes. Es un gusto para nosotros darles la bienvenida al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, de la Secretaría de Cultura. El día de hoy vamos a tener un diálogo entre dos admiradores de Ignacio Ramírez, y para eso me permito presentar a mi compañera, la doctora Graciela Fabián. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. A mi vez, yo presento a mi querido colega, el maestro Raúl González, que es el más conocedor en este instituto sobre el periodo, sobre los personajes de los que vamos a hablar, del que vamos a hablar el día de hoy, pero que en lo absoluto es un hombre en solitario, es parte de una generación muy importante de pensadores, de políticos, incluso voy a atreverme a decir de luchadores sociales. Al menos desde mi perspectiva eso un poco se puede caracterizar de esa manera Ignacio Ramírez, y pues también les pido una bienvenida para Raúl. Muchas gracias. Se nos ocurrió hacerle este formato porque la doctora Fabián y yo, como les decía yo, somos admiradores de Ramírez, y en muchas ocasiones hemos tenido diálogos de pasillo, de cubículo, hablando de Ramírez. Oye, ¿tú crees que Ramírez esto? O ¿cómo hubiera interpretado esta situación? Y hemos tenido unas pláticas muy, muy ricas que nos han ayudado a conocer más el personaje y a conocer incluso nuestras perspectivas de mi colega y míos sobre el momento y sobre el personaje. Y entonces dijimos, pues hagamos este mismo diálogo, pero hagámoslo, compartámoslo con nuestros invitados. Y esa es nuestra intención. Vamos a usar como vehículo para irnos conduciendo, porque si no nos perderíamos. Les digo que son pláticas que tenemos y empezamos a divagar y nos vamos a espacios infinitos. Y entonces nos vamos a apoyar un poquito con un PowerPoint que teníamos por ahí, y entonces iremos comentando los temas, y estos van a ser el pretexto para abordar al personaje. Sí. Yo encuentro a Ignacio Ramírez desde la educación. Mi interés por conocer de dónde y cómo se articula una memoria histórica para una nación me hace encontrarme con este personaje riquísimo, interesante, lleno de pasión. Yo creo que si puedo describir de alguna manera a Ignacio Ramírez, es como un personaje de su tiempo que justo nace con la nación. Él nace en 1818, cuando todavía se está en esta guerra de guerrillas. Se está intentando conquistar un horizonte distinto para lo que fue la Nueva España. Es el momento en donde él llega a este mundo con unos padres mestizos que tienen pues muchas inquietudes. También el espacio en donde nace nos habla del personaje y el momento que vive. Ustedes se lo pueden imaginar, a los 6 años, es 1824, se habla de una constitución, de una república federal. ¿Qué cosa es eso? ¿Cómo finalmente Ramírez, ya hombre, cuando es parte del constituyente, va a discutir temas de la soberanía, va a estar interesado en esto que le tocó vivir en esos primeros años, y en donde para mí el siglo XIX es este siglo en donde se debate mucho, en donde se habla mucho. Quizá no hay un gran público letrado que sabe leer y escribir, pero sí hay una sociedad muy interesada en lo que está pasando a su alrededor, en imaginar cómo es posible ser eso que se está definiendo en esos años, que es una nación independiente, una nación nueva. Primero un imperio mexicano, luego una república mexicana. Ustedes si se pueden imaginar estar creciendo con esas inquietudes, con esos dilemas, con esas dificultades, ¿cómo puede impactar a un joven de una familia como la de Ramírez, que crece con esta inquietud y con estas interrogantes sobre lo que puede significar ser el miembro, el ciudadano de una nación nueva? Sí, aquí hay que tener cosas muy interesantes que salen.
Nace Ramírez en 1818, nace dentro de la Nueva España. Lo dijo muy bien Graciela, nace cuando hay el movimiento de independencia, está en la etapa de guerrillas. Ya su último gran empujón lo había tenido con Mina en 1817 y después decae. Y solamente subsiste de manera aislada y solamente focalizada en algunos lugares. Pero ese es el momento que nacen muchísimos de los hombres que van a lograr la transformación de México. Es cuando nace la generación de la Segunda Reforma. Los que hacen la Primera Reforma, con Valentín Gómez Farías, el doctor Mora, nacen mucho antes. Esta generación, junto con Benito Juárez, ya un poquito más viejo, pero Melchor Ocampo tiene prácticamente la misma edad que Ramírez, lo mismo Guillermo Prieto, ellos nacen en estos momentos. Y sí, efectivamente les toca ese cambiar, haber nacido dentro del Imperio Español. En su primera infancia ven una república, un imperio, luego después una república federal, y cuando ya empiezan a formarse realmente están en el centralismo. Y en este momento agarran a Ramírez, por ejemplo, en el Colegio de San Gregorio, y es un hito importante en su vida, porque ahí es donde se va a empezar a nutrir lo que lo va diferenciando del resto de su generación. Sí, nacen dentro de una misma generación, pero Ramírez no era igual que los miembros del resto de su generación. Había 2 o 3 que se parecían mucho a él, pero los demás seguían otra línea. Entonces, aquí es donde empieza a notarse la diferencia. Claro, hay una imagen de un Ramírez interesado, con una curiosidad absoluta por saber, por leer, por devorar todos los libros que hay en esta biblioteca que se forma. El Colegio de San Gregorio es un colegio de tradición bastante larga, con una formación, la que ofrecen, bastante sólida en el tiempo en el que lo dirige, si recuerdo bien, Rodríguez Puebla, ¿cierto? Y es un momento en donde este colegio, que si recuerdo bien había sido exclusivamente para jóvenes de origen indígena, se abre para más, ¿no? Se abre sus puertas a otros interesados en formarse. Aquí llega este joven mestizo y dicen que llegó derechito y que salió encorvado de tanto estar sobre los libros, de estar investigando, leyendo, conociendo, absorbiendo los debates de su tiempo. Yo esto me gustaría mucho recalcarlo, ¿no? Cómo es un momento en donde el debate está vivo, en donde la gente habla, se comunica, debate las ideas, no lejos de ser un momento que tenga limitaciones, porque no hay tantos medios de comunicación como tenemos hoy en día, o no todos son letrados, sí hay el espacio para discutir, ¿no? Y por ahí. Sí, curiosamente en San Gregorio conoce, como dice Graciela, a su director, que fue su maestro, Juan Rodríguez Puebla. Y Juan Rodríguez Puebla había tenido primero una iniciativa muy interesante, tuvo un enfrentamiento con José María Luis Mora, los dos eran diputados, y Rodríguez Puebla alegaba de que el Colegio de San Gregorio debía permanecer para los indios y que se debía permitir que todos los indígenas entraran y estudiaran gratis. Entonces perdió un poquito el debate, se abrió y fue cuando entra Ramírez, pero entra dentro de ese mundo esa concepción de que había que darle oportunidades a los indígenas. Se pelea Rodríguez Puebla con Mora en el Congreso para que se le dieran recursos a ese instituto para que fueran becados todos los niños indígenas que quisieran estudiar en él. Y eso yo creo que marcó mucho a Ignacio Ramírez, lo vamos a ver más adelante. San Juan de Letrán. ¿Dónde empieza a notarse la diferencia, a romper, esa es mi opinión, que empieza a romper en ese momento el nigromante? Ignacio Ramírez empieza a romper con su generación, empieza a ser, sí, liberal, pero con un liberalismo distinto de sus compañeros.
empieza a nutrirse de otra perspectiva, y sobre todo él tiene la gran oportunidad, devora los libros de la biblioteca de San Gregorio, pero también se va a la única biblioteca pública que había en ese entonces, que era en la catedral, y devora los libros. Y ahí es cuando empieza a gestarse algo extraordinariamente distinto, que lo distingue de la mayoría de sus congéneres. Empieza a nacer en él un ateísmo que se va encaminado más a lo científico, a buscar una explicación científica. Y ahí es cuando se viene ese rompimiento enorme. Y ocurre cuando se da a conocer, cuando presenta su convocatoria para formar parte de la Academia de San Juan de Letrán, no confundir con el colegio. Esta es la academia, y la academia era una asociación de estudiosos que se reunían para discutir de muy diversos temas y literatura. Pero para entrar en él había que presentar una ponencia y defenderla. Y sabemos por un ya miembro de esa academia cómo fue su presentación. Y fue Guillermo Prieto, que nos cuenta que de repente vio a un joven enjuto, con un traje algo extraño, que pidió autorización para presentar su ponencia y solicitar su ingreso a la academia. Cuenta Prieto que este joven empezó a sacar de sus múltiples bolsillos un montón de papelitos de distintos tamaños que a Prieto le recordaban los patrones de un sastre, y se había de todos los tamaños, y los empezó a acomodar ahí en su estrado, y comenzó su exposición. Y la primera frase fue increíble. Comienza: no hay Dios, los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos. Y dice Prieto que si se hubiera derrumbado el techo de la academia en ese momento, si hubiera habido una explosión, no hubiera habido tanta conmoción como lo que pasó con esta frase. Pero Ramírez no lo querían dejar hablar. Un momento, no se va a blasfemar en este recinto, y no permitiré, decía otro señor, que aquí se ofenda a Dios, y unos, no, dejadle hablar, y sí, no. Total, que lo dejan hablar a Ramírez, pero él imperturbable, y comienza a explicar, y empieza a argumentar tan brillantemente, a explicar por qué de su dicho, empieza a hilar todas sus ideas, empieza a citar a cantidad de autores de memoria y con una perfección, y que se olvidó de sus papelitos, y la gente acabó aplaudiéndole mucho y aceptándolo en la academia. Y ese es el debut público de Ramírez. Y lo que lo distingue del resto de los liberales. Ya lo veremos cuando lleguemos nosotros al Congreso. Ahí es donde se nota la gran diferencia entre él y sus congéneres. Claro. Yo tengo la impresión de que Ramírez, más que intentar justamente escandalizar por escandalizar, lo que quiere es sacudir, abrir el debate, poner sobre la mesa las ideas, hacer algo más que una reflexión sencilla y erudita. Quiere verdaderamente un diálogo, un intercambio poderoso de ideas con los demás, ¿no? Y le parece que una manera de empezar es esta. Encuentra la mejor forma para primero captar la atención y después desarrollar estas ideas que tiene acerca del conocer, del estar, del saber, y esto lo vamos a ver más adelante reflejado en su proyecto educativo, que es un proyecto educativo de avanzada, que se discute por supuesto en el Congreso, pero también después como parte de la ley que organiza la educación, un primer intento de definir un sistema educativo en la década de los 60. Fíjate que no había visto eso, tienes toda la razón del mundo. Él quería romper sobre todo con el dogmatismo de la educación. A lo mejor habría que ver si realmente en ese momento era tan ateo como quería presentarse, o quería precisamente mover, escandalizar. Así
No me acuerdo quién me contó, pero el término intifada, ¿se acuerdan la guerra esta de la Palestina? Que significa eso, sacudir. Tal vez eso es lo que intentaba Ramírez, y con esa me parece muy buena reflexión para abrirse al diálogo, cerrarnos, salir del academicismo, del estudio de lo ya establecido y del memorismo que tenía en la instrucción pública, y vamos a hablar, vamos a debatir, y vamos sobre todo a plantear una forma diferente de enseñar. Cambiamos ahorita. Estamos en el debate, ¿no? Y en estas publicaciones que hace, y el recurso de la sátira. A mí me parece que, y es muy común escuchar que los mexicanos somos ingeniosos, que tenemos un sentido del humor muy destacado, que hacemos chistes. Antes eran los chistes hasta de las cosas más terribles, como del sismo del 85, ahorita existen los memes y otras cosas. El humor, al final de cuentas, la sátira, se convierte en un recurso importante para seguir en la misma línea que le interesa a Ramírez, que es conmover a las personas, conmover las conciencias, moverlas de donde están e interesarlas en las cosas graves que están pasando, porque también le toca a él estos momentos difíciles de intervención de los norteamericanos, de la pérdida de Texas. Hay todo un debate sobre el movimiento de las fronteras, de lo que significa ser esta nación que nació con él, o él nació con ella, y que tiene tantas dificultades en este momento. Ese es el momento en que nace este periódico, y en el que él se asocia con otros para discutir nuevamente con mucha enjundia y con mucha fuerza las cosas públicas. Y sí, el periodismo, nosotros sabemos que en el siglo XIX el principal vehículo que tenían para la promoción de sus ideas era el periodismo. Benito Juárez no lo hizo, no fue periodista, pero los demás ideólogos de la Reforma, todos ellos participaban y colaboraban en los periódicos. Ramírez tal vez le gana a Guillermo Prieto, pero fue uno de los mayores fundadores de periódicos en el siglo XIX. Y en uno de estos primeros periódicos, fundado con Prieto y Manuel Paino, es donde adopta él su alias, el Nigromante. Guillermo Prieto, no recuerdo si ahí empezó como Fidel, creo que no, él cambiaba mucho de alias, pero el Nigromante, que tuvo otros, fue el que mejor le acomodó a Ramírez. Ese hombre que quiere hablar con el otro más allá, que quiere crear un vínculo de comunicación con otro mundo. Y también le acomodaba muy bien porque ya tenía entonces una fama de ateo, de lo peor, y entonces le corrían mucho la gente, y sí le decían, no vayas con el Nigromante porque es un ateo. Y era uno de los principales causas de escándalos de su momento. Y él, yo creo que lo aprovechaba bastante bien para difundir sus mensajes. Y ahí es en el periódico donde empieza a dar a conocer sus principales ideas, y él lo empieza a distinguir de los demás liberales en otro aspecto: la perspectiva social de su pensamiento liberal. El liberal promedio quería crear una figura no existente en ese momento en el México de la mitad del siglo XIX, que era el ciudadano. No existía como tal. Y entonces la idea de los liberales es: todos vamos a ser iguales, debemos abolir todas aquellas cosas que nos distinguen un grupo de otro. Los estamentos son algo que no deseamos. Esos privilegios, esas distinciones que había entre indios, blancos, castas, todo ese tipo de cosas deben desaparecer. Esa era la legata que tenía precisamente el doctor Mora con Rodríguez Puebla. Y le decía: te entiendo muy bien, yo no niego que los indios necesiten educación. Lo que no me parece prudente, oportuno para este momento, es que se les dé una educación distinta a unos o a otros. Tenemos que integrarlos a todos juntos, porque somos todos iguales absolutamente. Ahí viene la influencia también de Rodríguez Puebla, se ve en Ramírez. Él lo ve distinto. Él dice: sí, somos iguales, pero tenemos que ir
derribando estas diferencias por otros medios. No pueden ser a rajatabla porque empiezan con una desventaja muy grande estos grupos. A este tipo de ideas que comparten muy pocos en su momento, Reyes Heroles los llama liberalismo social. Y no era compartido por todos, tenían una visión muy distinta de lo que debía de ser. Claro, además no perdamos de vista que este es un siglo XIX con muchísimas complicaciones. Justo cuando él escribe sobre los indios, escribe este ensayo que se publica, hay este temor de que se vuelva a avivar una guerra de castas, de que los que han sido excluidos y dominados se levanten y encuentren las armas, no solo las armas físicas y materiales para combatir, sino otras armas, ¿no? Y de alguna manera, cuando él hace esta reflexión acerca de lo propio que resulta que un individuo, llámese indio o no, se rebele contra la injusticia, ¿no? Esto no le parece que es necesario que se reivindique esa posibilidad de luchar por una vida distinta y bueno, los otros no lo ven tan bien, temen, porque no hace mucho que ha pasado, que han pasado varias guerras, que hay levantamientos que enfrentan a unos grupos con otros. Si ustedes leen los informes que estuve viendo hace poco en un proyecto de revisión de los informes de los presidentes, todo el siglo XIX se habla de ataques de indios salvajes del norte. Y hay este imaginario de que estos están rebelándose contra un orden que busca ser benéfico para todos. Sin embargo, lo que no se observa es que esos otros lo que están haciendo es procurar que no se les expulse de un territorio en el que han habitado de una manera distinta a la que se acostumbra en entidades más organizadas de manera central, ¿no? Estos grupos seminómadas necesitan un espacio amplio y combaten por mantener su espacio amplio. Entonces, es un debate muy complicado. Hay que entender entonces que Ramírez conoce de estas historias, pero también conoce de las posibilidades que puede haber de una integración seria, real y justa de estos grupos distintos que buscan persistir en esta nación que intenta convertirse en una nación moderna. Sí, es cierto, pero hay que decir realmente que en este artículo muy famoso, fue un artículo muy famoso a los indios, en su periódico Temis y de Cauleón, Ignacio Ramírez de plano sí los llama a que se levanten en armas. No lo hace tan crudamente, pero el resultado es, dicen, busquen hacerse de la palabra, entrar en el diálogo, pero si no les hacen caso, no les dejan a ustedes otra solución que esa. Y sí fue un sustote que les dieron ahí, porque recuerden, eso lo escribe en 1850, y la guerra de castas en Yucatán había empezado en el 47, por ahí más. Y todo el norte toda la vida los indios bárbaros estuvieron dando guerra, pero obviamente que bueno, no creo que fue injusto, no lo llamaba a que se levantaran en armas, él decía que él entendería que los indios tomaran las armas, dado que no se les hacía caso. Y entonces fue un escandalazo, y el gobernador del Estado de México, que en ese entonces curiosamente era Mariano Riva Palacio, el papá de Vicente, pues lo manda a poner preso. Lo interesante del caso es que se le hace un juicio público conjurado y el defensor de Ignacio Ramírez fue Ignacio Ramírez. No aceptó otro abogado y él solo se defendió. Y dicen que fue apabullante, que fue increíble, que toda su habilidad como jurista, toda su habilidad como orador, la virtió ahí. Y entonces no le quedó a la gente otro remedio que el jurado que los miembros del jurado que lo iban a condenar,
le aplaudían cada vez que hablaba. Entonces no había modo de que saliera mal librado. Y sale entonces de la prisión Ignacio Ramírez y continúa, pero desgraciadamente en ese momento, cuando estaba publicando su periódico, era profesor en el Instituto Literario del Estado de México, y en ese momento, no creo que sí lo tocamos después, lo de los… Un poquito después, bueno, lo recuperamos. Sí, es cuando hace unas propuestas educativas muy interesantes, que no puede continuar porque se da el cambio de gobierno, el gobernador que lo había mandado llamar para colaborar con él y que lo ayudó también a este gobernador a planear la defensa del Estado durante la intervención norteamericana, pues cambia, sube Mariano Riva Palacio, y Ignacio Ramírez se queda sin trabajo, después también del escándalo se queda sin trabajo, anda por muchos lugares, se va a Tlaxcala a ser prefecto político de Tlaxcala, se traslada a Sinaloa, donde el gobernador lo acoge muy bien, y ahí es donde es que creo que no lo tocamos, la dictadura de Santana no viene, pero comentamos, se dedica a atacar a Santana y le empieza a ir muy mal porque Santana no era muy delicado, no le gustaba, y entonces lo ponen preso y cae por primera vez preso en la prisión de Santiago Tlatelolco, que antes de ser prisión fue la primera colegio para indios del Valle de México, y ahí estuvo preso hasta que por fin lo sueltan y cae Santana por la revolución de Ayutla y se convierte en secretario particular de Ignacio Comonfort. Pudo haber ido por esa línea, pero Comonfort era un liberal moderado que tenía un poquito de miedo a la transformación, y entonces no se encontró a gusto con Ramírez ni Ramírez con él, y se trasladó entonces a Sinaloa, donde fue muy bien recibido por el gobernador, y ahí la gente vota por él para que fuera diputado al Congreso Constituyente de 1856-57. Y ahí es donde tiene una de sus principales aportaciones, y es, yo creo, que el Ramírez que nosotros más conocemos, el Ramírez del Constituyente. Y ahí tiene unas participaciones muy interesantes, aunque en muchas, realmente las propuestas de Ramírez ninguna llegó a concretarse en el documento constitucional. Pero veamos, y ahí es donde, para mi sorpresa, me tocó a mí trabajar un poquito del pensamiento sobre la mujer en ese constituyente, y yo pensé que iba a encontrar pensamiento más reaccionario, más machista y todo, y me alegró ver que realmente no, que se alzaron muchas voces en favor de las mujeres en el Congreso. Nadie como Ramírez, pero sí hubo bastantes diputados en que estuvieron de acuerdo que la condición que tenía la mujer en ese momento no era la adecuada. Se habló de que la posición de la mujer en el matrimonio era desventajosa, y sobre todo no porque fueran con el pensamiento de hablar de la mujer, se dio el pie sobre todo porque se quería discutir el matrimonio civil. Entonces, al momento de discutir el matrimonio civil, pues entonces empieza a salir la unión de hombre y mujer, y por qué sí, cuál es el papel de uno y otro, y entonces es cuando se da la discusión de cuál era la situación de las mujeres, sobre todo dentro del matrimonio. ¿Tú quieres decir algo, Graciela? Pues a mí me impactó mucho esta reflexión en el artículo primero de hablar de los derechos del hombre, y él referir directamente a que no podían quedar fuera de estos derechos del hombre los de la mujer, pero también los de los huérfanos, porque finalmente el huérfano, ¿qué? Si no tiene padre ni madre, ¿quién tutela sus derechos? Entonces a él le preocupa esta situación, y también de los hijos naturales, ¿no? Como tiene una reflexión que va más allá de considerar, bueno, sí, los derechos del hombre sí, pero no hace falta como precisar también que hay otros sujetos de los derechos que no están considerados. Eso me parece que es algo
que viene a reforzar este interés suyo por la sociedad, por un sentido muy profundo de la justicia. No sé si lo remarcamos suficiente, pero él tiene una formación de abogado y se va a ocupar de temas relacionados de manera muy, muy sistemática. Y por supuesto va a pensar como dice bien Raúl, él participó creo que en casi todos los debates de todos los artículos y los proyectos de los artículos de la Constitución, siempre de manera brillante, pero también tristemente, como él y otros que secundaban o que compartían sus ideas se sentían muy radicales, realmente no. Quizá ganaron en elocuencia y en claridad y en lucidez el debate, pero a la hora de votar el sentido de las leyes, sus propuestas no fueron muy exitosas. Sí, pero aquí es donde nos da pie a profundizar un poquito más realmente del pensamiento de Ramírez, cómo percibía él a la sociedad. Esto es importante. Lo primero que hay que ver para Ramírez y para muchos de sus contemporáneos, había tres esferas importantes en la cuestión social, cultural. La cuestión religiosa, en la esfera religiosa, la esfera comercial y la esfera política. En la esfera religiosa, que se refiere a las relaciones del individuo con la divinidad, pero también entre los individuos al momento de adorar a esa divinidad. Me explico. Nosotros imaginémonos como fieles de una iglesia, nos relacionamos entre nosotros para arreglar las cuestiones relativas al culto, cómo se van a organizar las fiestas, cómo se van a conseguir los recursos para lo que se necesite, para pintar la iglesia, qué sé yo. Y dice, en esa esfera todos los individuos somos iguales y tenemos igual participación. Y entonces empieza a ver, los distintos elementos que componen la sociedad, cómo participan en esa esfera. Y dice, los indios, por lo general, en sus comunidades se organizan ellos para este tipo de eventos y todos tienen participación. Y curiosamente, quienes más tienen participación, no solo los indios, sino en todos lados, en esa esfera, son las mujeres. Y tienen no solo participación, sino voz y voto. Son las que organizan, son las que recaudan los recursos, las que los distribuyen. Entonces manejan dinero, contratan, llevan, organizan eventos. Y ahí nadie se ha quejado y se dan cuenta que la mujer tiene capacidad para hacerlo. Y luego reflexiona sobre la siguiente esfera, la esfera comercial, donde los hombres se relacionan entre sí en intercambios económicos. Dicen, la mujer, dice Ramírez, ¿qué participación tiene en esta esfera? Y él reconoce que está limitada, que hay ciertas leyes que evitan que la mujer sea más libre al manejarse comercialmente. Sí, la constriñen, sobre todo el matrimonio. En el momento de que contrae matrimonio, una mujer soltera puede perfectamente disponer de sus bienes, una viuda, pero si se casa, entonces sí tiene que conseguir el permiso de su marido para determinadas situaciones. Para contratar, tiene que tener el permiso de su marido. Para litigar en un litigio comercial, tiene que tener el permiso del marido. Y entonces hace esa reflexión, ¿por qué se le va cerrando las posibilidades de acción? Y habla de la tercera esfera, de la esfera política. Y dice, vamos a ver, la mujer que puede organizar en esta esfera, que puede disponer de recursos, que en esta otra también puede disponer de sus recursos, puede contratar, puede hacer esto, puede hacer lo otro, ¿por qué no puede ella participar activamente en la política? Y no solamente hablaba del derecho del voto a la mujer, sino de ser votada inclusive. Y pone los ejemplos de la reina Victoria de Inglaterra, dice, porque una mujer que puede gobernar en un país no podría ella gobernar en un municipio.
Entonces, ese tipo de contradicciones que existían en este tema. Por eso cuando dice Ignacio Ramírez los derechos de la mujer no es tan amplio, él sí habla de derechos políticos, de una igualdad completa en esas tres esferas sociales. Y es por lo que propugna Ignacio Ramírez. Y ahí entonces empieza a notarse la diferencia con sus compañeros. Los otros liberales que favorecían una mejor relación de la mujer dentro del matrimonio, no iban tan allá como Ramírez. Claro. Incluso se hablaba de esto, ¿no? De esta esfera que podía de alguna manera, que era una esfera, la política, como con peligros que podían afectar claro, es cierto. al ángel del hogar, ¿no? Ahí. Déjatelo. ¿Cuál era la visión que tenían los que no compartían la idea de Ramírez? Curiosamente, en los debates del constituyente se podrían imaginar, decir, ¿cómo le vamos a dar derechos a la mujer? Las mujeres tienen el cerebro así, son tontas, son volubles. Nadie dijo tal. Al contrario, se pensaba en la mujer, decían, no, la mujer es un ser muy superior, y sobre todo en el ámbito moral, al hombre. Nunca se le regateó inteligencia, no se le regateó dedicación, sino se le quería proteger, por ejemplo, ella es la guardiana de la parte más virtuosa, la más pura del ser humano, y las guardianes son las mujeres. Las mujeres no deben meterse en la política porque es un marranero. Y entonces, obviamente en el constituyente se hablaba muy bonito, no decían eso, pero era la intención eso, que era algo muy sucio, muy vulgar. Y entonces por eso, si ven ustedes, comprendían las esferas de Ramírez, ahí se entiende por qué se van acotando y se van adelgazando los derechos, no por creerles sin capacidad, sino porque evitarles que se contaminen de las partes más viles del ser humano. Entonces en la parte comercial está muy bien, pero hay que acotarlo porque ya empieza a haber cosas mañosas y cosas indecentes, pero en la política es un asco. Y ahí sí la mujer no debería participar porque ella tiene una misión superior, que es ser garante de las virtudes, sobre todo las del hogar y de la familia, que son las que constituyen la sociedad. Esa es la visión que tienen todos. Y Ramírez se pitorrea y no está de acuerdo. Entonces, pero ahí está la diferencia, ¿por qué no cuadra tanto con el pensamiento de sus contemporáneos? Es este hombre que va un poco más allá, siempre va un paso más adelante. Sí, él por supuesto que reconoce las virtudes de las mujeres, su fortaleza, pero quiere más, ¿no? Quiere una participación más amplia porque están en la capacidad de hacerlo. Ese es un poco esta cuestión de no creerse un estado angelical, sino un estado humano, ¿no? Y no hemos hablado mucho de su pareja, tiene una relación intensa con su esposa, una relación que no va en este sentido de la pureza, sino de alguna manera de un reconocimiento de una personalidad fuerte. En esta lámina que compartimos, que habla de la igualdad y de la justicia, también se refuerza nuevamente este sentido que se nota ya en su disertación sobre los indios acerca de la justicia, de tener retribuciones importantes, de buscar que el trabajo sea considerado de la mejor manera, de proteger la agricultura. Él está pensando también en la mejor manera de subsistir, de que estos ciudadanos que van a integrar esta nueva nación no solo van a ser unos ciudadanos cívicos y morales, sino también unos ciudadanos que tienen satisfechas sus necesidades materiales, ¿no? Van de la mano ambas situaciones. Y de ahí pues vamos a pasar a esta reflexión acerca de la educación, en donde vamos a volver un poquito atrás y vamos a hablar de su proyecto en el Estado de México para becar a jóvenes indígenas, pero previamente en los debates en el Congreso del 56, él está a favor
del proyecto del artículo 18, que me voy a permitir leer, que es el proyecto que trata el tema de la educación y que dice así: la enseñanza es libre. La ley determinará qué profesiones necesitan título para su ejercicio y con qué requisitos debe expedirse. Y eso es todo. Todo lo que hay relativo a la educación en la Constitución de 1857 y que se debate en este artículo es así de simple, son 2 líneas que pueden parecernos en estos días de debate acerca de las reformas educativas muy poco, pero yo creo que es bastante. La educación es libre y eso es lo que Ignacio Ramírez y Guillermo Prieto van a defender en este sentido. Cualquiera que conozca, que sepa y que pueda instruir, debe instruir. Y cualquiera que tenga interés en conocer, en saber, puede acercarse a aquellos que saben e instruirse en lo que se ofrece. Y lo que tiene que hacer el Estado, en última instancia, y nada más, es certificar que lo que se sabe es lo que se requiere para ejercer alguna profesión. Por eso la segunda parte de este artículo dice: la ley determinará qué profesiones necesitan título para su ejercicio y con qué requisitos debe expedirse. Esta es la idea central, ¿no? La manera en la que accedemos al conocimiento no tiene que estar tan regulada. Para estos liberales lo importante es que se expandan los horizontes de conocimiento más allá de tener o no un sistema controlado por algún poder del Estado. Eso es lo primero, porque lo que importa es, como lo dice bien en su ensayo a los indios, es que todos conozcan lo más posible. Hay en la defensa de la proposición de este artículo se señala, por ejemplo, que en materia de enseñanza, los intereses del individuo, de la familia, del Estado y de la humanidad son solidarios. Si la familia no puede desempeñar este derecho, habla de la educación, le corresponde a la municipalidad, porque la municipalidad debe suplir su impotencia y ayudarla cuando sea necesario a cumplir con sus deberes sociales. Por esto, señores, la municipalidad se encarga de las salas de asilo, de los hospicios, de los hospitales, de las casas de educación y de todos los establecimientos de beneficencia. Cuando ni la familia ni la municipalidad pueden proporcionar la educación, este derecho corresponde al Estado, porque el Estado no es más que la suma de las fuerzas individuales y todas ellas deben contribuir al perfeccionamiento de sus miembros. Entre nosotros, republicanos demócratas, es preciso que exista la libertad civil y por lo mismo la libertad de enseñanza, porque la libertad de la enseñanza es una consecuencia necesaria de la libertad civil. Este debate acerca de las posibilidades de saber, de aprender y de conocer, me parece que es uno de los momentos más interesantes que habría que rescatar de este pequeño artículo de menos de 2 líneas, que sobre todo destaca esta posibilidad del individuo de desarrollarse y de crecer, y en todo caso de la capacidad del Estado para acompañar este crecimiento. Aquí lo interesante es que fue muy revolucionario para su momento. Recuerden que la educación siempre había estado en manos de la Iglesia, sobre todo la educación media y media superior. La educación primaria sí estaba en manos de las amigas, de profesores independientes, pero conforme iban avanzando en su educación se iba cerrando mucho, y sobre todo la posibilidad en cuanto a materias, interpretación. No había lo que quería Ramírez, que era la discusión libre de las ideas, libertad de la enseñanza. Ese era uno de los principales
demandas del liberalismo, quitarle la educación a la Iglesia. Y entonces lo defiende mucho Ramírez, y se ve en su proyecto de 1861, porque es después de la Guerra de Reforma, es nombrado ministro de Justicia e Instrucción Pública, y presenta un proyecto de ley muy interesante, y también aprovecha la ocasión para establecer bibliotecas en los conventos y todo esto. Eso lo hace Ramírez, pero no contaba con la astucia de que en el siguiente proyecto de educación todo aquello en que pensaba Ramírez se lo echan para atrás, porque hay un rompimiento interesante en la visión. Esa es mi perspectiva, a ver si contradíceme por favor, que hay un rompimiento en la visión que tenía don Benito, que la compartía, que decía la educación debe ser libre, sí, por supuesto, el Estado debe procurar, la idea de Ramírez, que el Estado debe intervenir en los contenidos lo menos posible, porque es un derecho del hombre la libertad de instruirse y la libertad de enseñar, la de conciencia, van de la mano. Pero en la ley del 67 cambia todo, porque don Benito es convencido de que se necesita otra clase de educación, y es convencido por Gavino Barreda, con el positivismo. Y entonces Ignacio Ramírez, nos brincamos hasta allá, sí. Ignacio Ramírez, junto con Mateos, era su cuñado, y con Guillermo Prieto, ponen el grito en el cielo, porque ellos habían defendido a ultranza la libertad absoluta de educación, y el proyecto de Barreda era una educación controladísima, materia por materia, todos los contenidos. No se había hecho nunca antes, de que se tenían que los libros de texto ser muy cuidados y tenían que ser elegidos por una comisión determinada que los iba a aprobar o no. Todo ese tipo de cosas chocaban contra el pensamiento de estos liberales. Y aún así Ramírez, repelando, acepta un cargo como catedrático en la Escuela Nacional Preparatoria, y con los años se va convenciendo de que Gavino Barreda tenía razón, y Mateos también. Entonces se dan cuenta que sí, efectivamente tenía una razón de ser una educación controlada por el Estado. Era también incluso una situación coyuntural de emergencia, que después ya se ha convertido en una norma, y me parece que es correcto, porque acuérdense que acababan de salir de una guerra con los conservadores, con la Iglesia, y el peligro de que volvieran nuevamente a tomar control sobre la educación era muy grande. Yo creo que todos sabemos aquí que sigue estando presente todavía la educación controlada por las instituciones religiosas, existe aquí en nuestro país, cuando se supone que no debería de estar tan libre. Bueno, se les permite porque siguen los lineamientos, supone que siguen los lineamientos que dicta el Estado, pero antes no ocurría así. Entonces se va convenciendo que tiene razón y que se tiene que crear otros aspectos, como el patriotismo. Guillermo Prieto, que fue uno de los principales detractores del positivismo, se da cuenta que tenían razón, que hay que crear sobre todo una educación patriótica, y esa la debe conducir el Estado. Sí, de hecho en ese periodo es cuando se crean las escuelas que van a formar a los maestros como escuelas normales. El término normal viene de normalizar, es decir, de ajustarse a las normas. Es una educación, es una instrucción que lo que va a permitir es una cierta uniformidad. Justamente esto que ya reclamó Otero antes, cuando decía, bueno, están invadiendo los norteamericanos, ¿dónde está la gente? ¿Por qué no se levanta? ¿Por qué no se defiende esta patria? Y él llega a la conclusión de que es que la nación no existe. Hay un territorio, hay unas fronteras, hay un Estado que se está formando, todavía no es suficientemente fuerte, tiene muchas dificultades institucionales todavía, estamos hablando de 1846-47, tiene grandes problemas financieros para sostenerse este Estado que se está todavía construyendo, pero no hay todavía algo
que permita a la población sentirse sentirse mexicana. Todavía son los de Puebla y los de Matamoros y los de cada lugar, pero no hay un sentimiento de unidad. Y para eso es que la escuela se convierte en el lugar y en el espacio para crear ese sentimiento de nación que al final Ignacio Ramírez, que ya no se va a meter mucho en los asuntos de educación pasada la década de 1870, y Prieto van a considerar que, bueno, a final de cuentas sí se requiere una institución que permita justo eso. Sin embargo, en su fuero interno, digamos, su convicción es sobre la libertad de conocer, de aprender, de conciencia, de optar, de tener la posibilidad de decidir con libertad hacia dónde se quieren mover. Hay algo más que me gustaría destacar antes de cambiar sobre el tema de la educación, y es cómo Ramírez en este tiempo, en 1861, cuando crea su programa de instrucción, le da importancia a las lenguas originarias, y él dice que las lenguas extranjeras también son importantes, pero dice no en todos lados, son necesarias en los puertos. ¿Por qué? Porque ahí están las aduanas y hay un ingreso de mercancía y hay comercio, y ahí se requiere conocer inglés, francés, alemán, las lenguas que se hablan y que son las útiles para el comercio. Sin embargo, dice, en el Yucatán lo que hace falta es conocer el maya, y el azteca hace falta conocerlo en Puebla. Él otorga una importancia subrayada a la instrucción del indígena porque, dice él, es la base de la verdadera educación pública. Y lo dice porque en este tiempo la población indígena es mayoritaria, es amplia, es grande, está por todo el territorio, y se refiere de esta manera a la instrucción que se debe de dirigir a esta comunidad. Dice: fuera de los conocimientos elementales como lectura, escritura, aritmética, álgebra, geometría, dibujo, canto y gimnasia, los indígenas deben conocerse a sí mismos y tener nociones exactas sobre todo lo que los rodea, no como eruditos, sino como hombres bien educados, responsables de sus acciones y miembros de una sociedad deliberante y soberana. Deben conocer la fisiología del animal, de la planta, de la tierra, del cielo, de la nación a que pertenecen. Esto es anatomía botánica, geología, astronomía y las leyes generales y las de su municipio. Antes de dedicarse a profesiones especiales, aunque por medio de estudios simultáneos, les son indispensables algunos conocimientos de física y de química, y esta educación debe ser común para hombres y mujeres. Esto es lo que Ignacio Ramírez plantea para esta gran población que existe en este país. Y se nos andaba olvidando el detalle que en 1846, cuando participaba como ministro de Guerra y Hacienda del Estado de México, a propuesta suya se expide una ley que obligaba, que invitaba a que todos los municipios del Estado de México enviaran 2 niños indígenas becados a estudiar en el Instituto Literario de Toluca. En ese momento, cuando incluso el Estado de México era muchísimo más grande, le da la oportunidad a Ignacio Manuel Altamirano de ir a estudiar becado al Instituto de Toluca, y ahí es donde es atrapado por Ramírez Altamirano, se convierte en su discípulo más querido, y él lo adopta también a Ramírez como su maestro más querido. Yo creo que tenía un cariño filial, paterno, que tenían el uno con el otro, y se convierte en su mayor
promotor. Por eso la primera gran biografía que tenemos de Ramírez la hace Altamirano. Y es una oportunidad muy interesante, pero si ven ustedes, ahí es donde rescata la iniciativa de Rodríguez Puebla. Tenía el mismo pensamiento, entonces se ve cómo pues, se puede ir siguiendo sus influencias. De la educación, ¿algo más quisiéramos comentar, Graciela? Un poco también este interés suyo sobre la ciencia y las artes, esto que ya había mencionado un poco Raúl, recordemos el periodo de la desamortización de los bienes, se recuperan las iglesias, los conventos como patrimonio del Estado, y él convierte estos espacios en torres astronómicas, en observatorios, en museos, en bibliotecas, y es un patrimonio que hasta nuestros días persiste. Tenemos extraordinarios edificios que han albergado a nuestras instituciones más importantes, ¿no? Como la Escuela de Medicina, ahí en nuestro centro histórico está lleno de estos espacios. También tiene este interés por recuperar artes como las artes pictográficas y otros materiales para ir reuniendo la memoria artística de la nación mexicana. Es este gran artífice interesado en todos los aspectos del conocimiento y de las artes también. Sí, ven ustedes, a lo largo de toda su carrera, Ramírez, yo creo que su mayor interés fue la educación. Sí le tocó ser diputado y tal, pero era, yo creo que incidental. Y en el momento que ocupaba esos cargos, sus propuestas, sus iniciativas iban en torno de la educación como medio para la transformación que él consideraba necesaria. Pero a partir de 1867 hay un rompimiento, ya no lo vemos a Ramírez tan interesado, bueno, le interesaba muchísimo porque en los escritos sí habla mucho de la educación. En los periódicos sí sigue hablando él, sigue proponiendo y empieza a hacer propuestas más concretas sobre la educación femenina, ahí es donde se nota, pero ya en lo público no, él se va hacia otro lado, él decide refugiarse en el derecho y se regresa a ser, era abogado, fue juez de varios niveles en otros momentos y en este momento es ministro de la Suprema Corte de Justicia y él cambia ya sus intereses públicos. Yo creo, para mí, que tal vez dejó de lado la educación públicamente porque sí empezó a comprender que era necesaria la otra visión de la que no era tan partidario, la positivista. Porque, les digo, se necesitaba una educación integradora, nacionalista, que creara esa visión, ese es mi parecer. Pero entonces va él a la Suprema Corte de Justicia. Como dato interesante, ya participó en el 61 con Benito Juárez como su ministro, pero una relación muy profunda con las ideas de Juárez no tenía. Por eso, incluso cuando se da la intervención francesa, no es del grupo que se va con don Benito Juárez hacia el norte. Él toma otro camino, sí se va al norte, pero él se va a Acapulco y luego después de ahí se va a Sinaloa. En Sinaloa funda periódicos para que por medio del periodismo mover a la gente en contra de la intervención. Cuando llegan los franceses a Sinaloa, se traslada él a San Francisco y después regresa a México, regresa a Veracruz, llega a la Ciudad de México. No es el beligerante, así que realmente no tiene una gran persecución, pero le siguen el paso. Se sospecha de él, lo toman preso y durante el imperio y lo mandan desterrado a Yucatán. No llega hasta su destino, se enferma y Maximiliano lo suelta, lo indulta y lo manda a la Ciudad de México, pero conservando un bajo perfil. Y conservó un bajo perfil porque había sido muy combativo, pero es que sí se enfermó mucho, andaba muy malo. Entonces no podía él participar muy a su pesar. Y cuando ya triunfa la República, no es Ramírez partidario de Juárez. Juárez no desea la reelección de Benito Juárez. Y es uno de los que impulsan, cree en la candidatura del general Díaz.
Entonces, sí, es uno de sus apoyos, cree en Díaz. Pero ya cuando triunfa Díaz se va decepcionando, se va dando cuenta que ello que lo había atraído no era realmente lo que necesitaba México. Y se empieza a convertir en su opositor. ¿Y cómo lo hizo Ramírez? Defendiendo la autonomía de la Suprema Corte de Justicia, la división de poderes. Esa era su herramienta. Cuando Porfirio Díaz deseaba hacer alguna cosa y la Corte se oponía, no aceptaba línea de la presidencia, y eso lo puso en contradicción con Díaz. Y Díaz se le ocurrió la mejor manera de ponerlos al orden a los ministros fue no pagándoles. Entonces les dejaron de pagar su sueldo. Y entonces se andaban pobres. Y en esas andanzas tuvo que vender por segunda vez su biblioteca. Ramírez la primera vez la vendió su esposa Sol para sacarlo de Tlatelolco cuando Santana, vendieron su biblioteca, en fin, no tenía cómo salir adelante, se enfermó, se puso muy malo, le debían muchos meses de sueldo y fallece Ramírez. Cuando se entera don Porfirio, le mandó a sus hijos las pagas atrasadas y tal, y se le hicieron muchos homenajes, pero pues ya había fallecido. Y así muere Ramírez, y es, yo creo, un personaje del cual podríamos estar hablando horas y horas de un solo tema, porque lo hemos hecho Graciela y yo de un solo tema muchas veces, pero queríamos darles un panorama más amplio para que vieran qué hemos pensado en términos generales sobre este personaje. Tú, Graciela. Bueno, yo nada más quiero destacar esta anécdota de este Ramírez, de este hombre delgado, que con poca energía física, pero con un espíritu incendiario tan bárbaro, tan importante, y cómo describen en su paso por Chihuahua, donde lo detienen porque va todo harapiento y mal vestido, y lo definen casi como un Cristo indígena ahí, un poco lastimero, y le dicen: señor, en Chihuahua no se admiten los mendigos. Y él, que es representante del gobierno y todo, contesta: tiene usted razón, soy un mendigo, pero nada pido para mí, mendigo para mi patria. Es este hombre que hace lo necesario para contribuir al debate de las ideas, a incendiar las conciencias, a pensar en la emoción del conocimiento, que por eso no está tan cercano al positivismo, que es un poco este conocimiento tan ordenado, tan controlado, que sí que es muy lindo y muy maravilloso, y que nos permitió un avance en la ciencia muy importante, pero que de pronto le falta ese fuego de los ojos de este hombre, siempre dispuesto a dar una batalla. Y yo con ese Ramírez es con el que yo me quedo esta tarde. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias. ¿Hay preguntas, don David? Sí, si quieres, lételas, ya se tenemos preparado el rollito. Bien, el maestro Raúl González Lezama y la doctora Graciela Fabián Mestas nos han ofrecido un diálogo dinámico, diferente de las conferencias habituales que nosotros presentamos, y bueno, pues tiene la frescura de escuchar dos voces, y además tuvieron la dedicación para escoger pasajes selectos de los propios discursos de Ignacio Ramírez, lo que vale mucho la pena. Bien, mientras ellos definen las preguntas, se reparten las preguntas o se comparten las preguntas, yo les daré los siguientes anuncios de nuestras actividades. El día de mañana, jueves 13 de junio, damos continuidad al curso Movimientos Políticos y Sociales
de México en el siglo XX. Hay personas que están inscritas, que forman parte de ese curso, otras personas que vinieron a escuchar la conferencia. Les diré, en esta cuarta sesión estará presente Javier García Diego. Ustedes lo han escuchado infinidad de veces a través de la radio, de conversaciones sobre historia, de temas de nuestra historia. Lo han visto en conferencias, si han ido al Colegio Nacional también han disfrutado de su saber, que es enorme, considerable. Bueno, pues lo vamos a tener aquí en vivo. Fue director de este instituto, precisamente una de las personas que más ha contribuido a darle realce al instituto, fue consejero también, y bueno, pues ahora lo tendremos de vuelta en el instituto. No se lo pierdan, si forman parte del curso, no se lo pierdan, esa asistencia vale doble. Y si son invitados, pues vengan a escuchar a Javier García Diego, quien va a reflexionar. Es, digamos, ya el cierre de la tetralogía. Vimos magonismo, vimos zapatismo, villismo, y vamos a cerrar precisamente con las reflexiones del doctor García Diego acerca de los componentes políticos y sociales de la revolución constitucionalista. No se pierdan esta conferencia, que es muy, muy especial. Bien, también aprovecho para recordarles, el viernes 14 de junio, este viernes que viene, tenemos planeadas dos actividades. En primer lugar, de 10 a 1 de la mañana, vamos a llevar a cabo el taller para niñas y niños Conoce tu historia. Ya los investigadores, los especialistas, les hablaron de Ignacio Ramírez, y a ustedes, a los que asistieron y a los que aportaron una copia de identificación oficial, si no les dieron un valecito que podrán cobrar cuando traigan su identificación, ya les proporcionaron este folletito que es alusivo al personaje, editado por nuestra institución en 2018 a propósito del bicentenario del nacimiento de Ramírez en Guanajuato en 1818. Nosotros con las niñas y con los niños vamos a trabajar que es nuestra presentación, es nuestra versión para niños de Ignacio Ramírez. Si me permiten un momento. Cada niña y cada niño va a elaborar una de estas manualidades. Bien, eso es por la mañana, de 10 a 1 de la tarde. Si ustedes conocen a un niño, a una niña, que el viernes 14 hay consejo técnico escolar en las escuelas primarias de Ciudad de México. Si no saben qué hacer con ese niño, tráiganlo para acá. Acá le vamos a tratar de infundir el interés, el conocimiento, la curiosidad. No damos clase de historia, no ponemos a los niños a que memoricen. Tratamos de sembrar curiosidad, como también hemos tratado de sembrarla en cada uno de ustedes, y por eso regresan. Bien, por la tarde, de 6 a 8 de la tarde, el viernes 14 de junio, tendremos la presentación editorial de dos obras. En primer lugar, la novela titulada Vámonos a la guerrilla de Chihuahua, que contiene un montón de material testimonial acerca de estos jóvenes que querían un México diferente del régimen que estaba vigente en los años 70, 80. Y por otra parte tenemos la antología de testimonios. Es una obra muy interesante para las personas que busquen la participación de las mujeres en la historia. Pues no solamente las tenemos participando en la historia, las tenemos participando en movimientos políticos, en movimientos armados, como elementos activos, no bonitas y detrás de un escritorio, no, activas, participando en la serie de acciones. Bien, esta presentación tendrá lugar de 6 a 8 de la noche el viernes 14 de julio. Participa José Luis Alonso, autor de Vámonos a la guerrilla, y también María de la Luz Aguilar, quien es encargada de la compilación de la obra titulada Guerrilleras. Bien, son nuestras recomendaciones. Añadiré adicionalmente, tenemos 2 programas de radio, no se los pierdan, de 9 a 10 de la mañana por la XCB, la B Grande de México, y también por
¿cómo se llama la estación? No es Horizonte, sí es Horizonte. Sí es Horizonte. Por Horizonte 107.9 de FM. Los sábados se transmite Historia del Pueblo Mexicano, coordinado por Felipe Ávila y Pedro Salmerón, con unos especialistas de primer orden. Y los domingos tenemos la revista cultural radiofónica La Hierbabuena, siempre con temas, con efemérides de interés, con entrevistas que estoy cierto les llamarán mucho la atención. Síganos en redes sociales, devuelvo el micrófono a nuestros comentaristas para que sigan despejando dudas e inquietudes sobre Ignacio Ramírez. Les agradezco el favor de su atención. Gracias. Bueno, entonces aquí tenemos una que nos pregunta el señor Francisco Armenta. Si los indios referidos son los apaches que integraban grupos indígenas norteamericanos. Se les decía apaches, pero eran de este lado también, todos mezclados, digamos. Había yaquis y mayos y muchos grupos que no tenían, más bien que tenían una forma de vida semisedentaria o directamente sedentaria, nómada, seminómada, que para ellos era constreñirles el territorio, era constreñirles las posibilidades de vida. Así estaban ellos acostumbrados a buscar su supervivencia y cambiarles la mentalidad, pero también cambiarles las posibilidades de supervivencia, pues era duro. Y luchaban, peleaban sin ninguna, sin desfallecer. Aquí tenemos de Israel Hernández, dos preguntas. Esto siempre lo pregunta todo el mundo. ¿Existe íntegramente el texto del discurso de Ignacio Ramírez que presentó para ingresar a la Academia de San Juan? No existe nada, más que esa pequeña frase, porque la consignó Prieto, pero no se presentó escrito en ningún lado nunca. Todo el mundo dice, ¿cómo es posible que no se hubiera conservado? Primero, porque no se tenía la costumbre de presentarlo por escrito, era una presentación oral. Y ya ven que dice Prieto, sacó sus notitas. De hecho, nunca lo escribió realmente Ramírez. Y aunque lo hubiera presentado escrito, ¿quién se lo iba a publicar? Entonces, no se conserva. Y entonces dicen algunos, no, sí hay algunos que aseguran, no hay tal. ¿Qué más? ¿Por qué suponía la reelección de Juárez? Bueno, no era monedita de oro, no a todo el mundo le caía bien y había detallitos que no lo hacían tan feliz. Acuérdense ustedes que desde el 61 ya había un grupo que no consideraban que Juárez fuera la mejor opción. Creían, por ejemplo, más en la opción de Miguel Lerdo de Tejada o González Ortega en el 61, eran posturas políticas distintas y él consideraba que no era la opción más adecuada, así simplemente. Sobre la esfera artística, bueno, en ese tiempo no estaba en su horizonte, sin embargo, por supuesto que consideraban a las artes como importantes. Ya mencionamos su intención de recuperar las obras del virreinato de pintura, y también su necesidad de escribir, ¿no? Él se presenta a esta academia, es una academia literaria, cuando hace esta exposición tan polémica que hemos relatado. Está interesado en la creación también de una literatura mexicana, que es un proyecto que va a desarrollar Ignacio Manuel Altamirano. O sea, sí hay un interés importante por todos los aspectos de la vida social y los aspectos, el arte es parte de las expresiones del hombre que vive en sociedad. Sí, y como para Ramírez la educación era el vehículo para la transformación y las artes son parte de esa educación para transformar a la sociedad, por eso una literatura nacional y todo. Bueno, aquí Ana María Guerra hace una pregunta para hacer una tesis. Dice, en el periodo 1867-1877 se consideraban a las culturas autóctonas indígenas 2 puntos. 1, que eran nuestros antecedentes históricos. 2,
que nos pertenecen, 3 las negaban, 4 las aceptaban, 5 se iniciaba el interés por ellas nuevamente. Ay, lo bueno es que es de opción múltiple. Y entonces son 5, tengo el 20% de posibilidades de acertar. Yo creo el nuevo interés por las culturas indígenas se dio con Gamio poco después, ya con el Porfiriato. En 1867 a 77, hasta donde yo entiendo, porque tampoco estoy muy empapado de esto, no había una preocupación por ellas, porque se estaba viviendo un momento muy intenso, muy importante. Acuérdense, en 1867 no fue todo ya miel sobre hojuelas, se vino unas dificultades gigantescas. Benito Juárez no la tuvo fácil, hubo levantamientos por todos lados, incluso hubo levantamientos de reivindicación indígenas en algunos puntos, como en Tlaxcala, como en Puebla. Muchos de los detractores de Juárez, y no era tanto porque fueran sus detractores, sino que acuérdense de esa bonita costumbre de que ahora quítate tú para ponerme yo. Y después de la intervención francesa había muchos generales sin tropas y todo que andaban muy inquietos, y entonces fue un periodo muy convulso, y seguido de reclamaciones políticas como el plan de la Noria, después el plan de Tuxtepec, y entonces no eran momentos de vamos a pensar en los indígenas. Y con el Porfiriato me parece se rescata, pero no era el momento. Y luego Juan Manuel nos pregunta qué pasaba con Ramírez durante el Segundo Imperio, pero creo que algo comentamos. ¿Tú te quedó alguno? Y ya, bueno, pues les damos las gracias por su presencia.